Y el balón es de Gabriel Achiller. Aquí se viene Gabriel por el medio. Va trepando, el balón es de Miller, que tiene que retroceder para ganar. Sigue Miller todavía con la pelota. La juega para Cristian Novoa. Se viene Cristian. 3/4 de cancha ya. Cristian todavía. Le pide Juan Carlos. Perfecto el pase. Juan Carlos y el gol para Fidel. ¡Gol! ¡De Felipe! Estaba viendo cómo se movía el equipo celeste y de repente aguantaba más Cristian Novoa y le puso una pelota espectacular a Juan Carlos Paredes. Se había golpeado Juan Carlos, que va, entró en diagonal, mientras tanto le pedía a Felipe que frenó y ahí le pegó con la manca, con la derecha, bajo el arquero Muslera. Otra vez el goleador de la tricolor y a los 23 minutos en partido cerrado en la capital de la República con un solazo sensacional en esta preciosa Quito, Ecuador en la tercera fecha de eliminatorias y pensando en Rusia con gol de Felipe Caicedo ya le gana a Uruguay. Vaya buena costumbre, 1-0. ¡Gol! Ya se va a poner en este tiro libre que favorece al equipo uruguayo. El que le va a pegar a la pelota es el jugador Lodeiro. Con la zurda, la va a meter en el área, ya va, gol de Cavani. Gol uruguayo. El centro desde la izquierda, no salió bien la defensa, o mejor, se metió Cristian Novoa persiguiendo y Cavani a sus espaldas porque no llegó Cristian. Acaba de empatar el partido. Lo dicho, ¿no? El equipo uruguayo, vaya que es peligroso, y a los 4 minutos encuentra el empate. Ecuador 1, Uruguay 1, acá en el Atahualpa. Gol de Banco Pichincha en confianza. DirecTV te cambia la vida. En los 102.1 de la red comentan Julio Lazo, Patricio Granja. Había entrado Ecuador con el que la saca es Cáceres, pero es pase. Abel Hernández a medias. Se cruza Gabriel Achiller bien. Y la baja ahora para Walter Ayoví. Ataca la selección ecuatoriana. Viene Walter Ayoví. Le pide por izquierda Jefferson Montero. Todavía con la pelota Jefferson, elude un hombre. Aceleró y se metió al área. Le pegó el arquero. ¡Gol de Fidel! ¡Gol! Jefferson Montero que aceleró, ya le pasó todo a Jefferson, el agüita milagrosa quería, se metió en el área, sacó el remate, Muslera otra vez de figura, y entonces apareció lo que está inundado este estadio, alegría y atrevimiento, y apareció Fidel con gran calidad para tocarla, tranquilo nomás, sí, sin moverse, ni un poquito, la empujó, la clavó adentro y Ecuador, cuando otra vez quiso marcar, lo hizo y está ganando 2-1. Tranquilidad, felicidad en el Atahualpa. ¿Quién hizo el gol? Fidel Martínez. Alegría y atrevimiento tricolor. 14 minutos del segundo tiempo. Otra vez la siguen eliminatorias mundialistas. Le gana el equipo uruguayo en el Olímpico Atahualpa.